Introducción. En 1862, el Dr. Maurice Raynaud describió en su tesis de la pixie locale et de la gangrene symétrique des extremités a 25 pacientes con crisis recurrentes de vasoespasmo digital, generalmente inducidas por el frío, y las cuales el mismo Raynaud consideraba difícil de clasificar como una enfermedad, situación que lo condujo a describir sus observaciones como un síncope local en su forma más simple. Por cierto, aunque el propio Raynaud reconoció desde entonces la naturaleza vasoespástica del trastorno, postulando inicialmente irritabilidad central incrementada, no fue sino hasta 1929 que Sir Thomas Lewis sugiriera que la reacción al frío era una respuesta directa de espasmo arterial periférico. Epidemiología. Diversos grupos a nivel mundial han investigado la prevalencia del fenómeno de Raynaud, FRI, en la población general, tomándose generalmente como marco de referencia el trabajo de Maric y otros publicado en 1986, autores que mediante la aplicación de un cuestionario de 9 preguntas a 1.752 sujetos del estado de Carolina del Sur, EUA, entre las que se incluyeron por supuesto las alteraciones clínicas más características del FRI, informaron prevalencia de sensibilidad al frío cercana a 10% en sujetos mayores de 18 años, independientemente de su sexo o raza. Otro estudio publicado en 2005 que investigó la prevalencia de FRI en 10.000 individuos de 14 a 65 años de edad residentes en Hungría, informó prevalencia global de 5.78%, en tanto que la prevalencia de FRI clínicamente significativa fue de 0.87%. Un trabajo aún más reciente que investigó la prevalencia del FRI mediante un cuestionario validado enviado por correo a 3.664 italianos mayores de 18 años, de los cuales respondieron 2.155, reveló en dicha población prevalencia de 2.1%, misma que fue más alta en mujeres que varones, y de los cuales 0.28% cursaban con una enfermedad del tejido conjuntivo, 0.14% tuvieron FRI secundario a síndrome del canal del Carpo, y 1.67% se diagnosticaron como FRI primario. Por último, un estudio ha informado incidencia anual de FRI de 0.25%. Etiopatogenia. Como puede apreciarse en el cuadro 21.1, la etiología del FRI es múltiple, hecho que es fundamental tener siempre presente para la orientación diagnóstica. Dado que por razones de espacio no sería posible abarcar todos los mecanismos patogénicos de las diferentes etiologías, a continuación solo se estudiarán brevemente los asociados al FRI idiopático o primario, así como el observado en las enfermedades del tejido conjuntivo. De inicio, se destaca que sin haberse demostrado predisposición genética asociada a algún marcador celular humoral, se ha informado que la prevalencia de FRI es mayor, 26.1%, en los familiares de pacientes con diagnóstico clínico de FRI que en la población general, 5.5%, hallazgo que sugiere agregación familiar. De la misma manera, la concordancia entre gemelos monocigotos, 38%, es superior a los disigóticos, 18%, hallazgos que en conjunto sugieren la participación de factores genéticos por definirse. La patogénesis del FRI incluye diversos mecanismos vasomotores que Boyne y Wingley han agrupado en dos categorías, intrínsecos y extrínsecos, cuadro 21.2. Los primeros se subdividen a su vez en estructurales y funcionales, y los segundos abarcan procesos de neuroregulación mediados fundamentalmente por péptidos solubles. Sin referirse in extenso a cada uno de ellos, la patogenia del FRI puede concebirse como el resultado de la interacción de dichos factores, lo cual produce aumento de vasoconstricción, disminución de la vasodilatación y cambios estructurales de la pared de los vasos sanguíneos, procesos mediados fundamentalmente por la endotelina, 1, óxido nítrico y CGRP, del inglés calcitonin generated peptide, receptores alfa de noradrenalina, radicales libres y activación plaquetaria. La endotelina, 1 es un potente vasoconstrictor que en algunos estudios se ha informado elevada en pacientes con FRI posterior a estímulo con frío, proceso mediado aparentemente por la liberación de IL-6 y el título de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Además, la endotelina, 1 está sobreexpresada en la piel de los pacientes con esclerodermia, y aun a pesar de que sus niveles no se incrementan al retar al paciente con frío, su participación es muy probable en virtud de que su bloqueo con bocetan, un antagonista del receptor de la endotelina, 1, mejora la vasoconstricción pulmonar y el propio FRI, vide infra. Respecto al CGRP, sustancia de 37 aminoácidos, cabe destacar que es el vasodilatador fisiológico más potente identificado hasta el momento y su producción se encuentra significativamente disminuida a nivel de las terminales nerviosas periféricas de los pacientes con FRI. En relación con la actividad plaquetaria que se ha atribuido a las alteraciones intrínsecas del endotelio capilar, su consecuencia directa es incremento de la vasoconstricción mediada por la liberación de tromboxano-A2 y serotonina. Por último, tanto la elevación de endotelina, 1 como la disminución de CRGP parecen estar relacionados con los trastornos vasoespásticos observados en personas que manejan aparatos que producen vibración de las manos, rotomartillo, sierra eléctrica, etc.
Desde el punto de vista cuantitativo, y partiendo del análisis de la totalidad de los pacientes con FRI, se considera que 15% de los pacientes con FRI tienen simultáneamente una enfermedad del tejido conjuntivo. Otro 15% corresponden a FRI secundario, y el 70% restante corresponde al FRI primario o idiopático. Desde la perspectiva de su asociación con las enfermedades del tejido conjuntivo, el FRI ocurre en 100% de los pacientes con síndrome de Crest, calcinosis, Raynaud, compromiso esofágico, esclerodactilia y telangiectasias, estimándose su presencia en 90% de los pacientes con esclerodermia, en 85 a 90% de los individuos con enfermedad mixta del tejido conjuntivo, en 40% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, en 20 a 30% de las polidermatomiositis y en 10% de los enfermos con artritis reumatoide, cifra esta última semejante a la encontrada en la población general. Cuadro clínico. El FRI es un trastorno observado por el médico o documentado a través de la historia clínica. Se caracteriza por cambios de coloración de la piel en 3 etapas: palidez, secundaria a vasoconstricción, cianosis, secundaria a isquemia congestiva, y rubor, secundario a hiperemia reactiva, localizados en las manos, anexo 1, lámina 18. Por lo general simétrico, y menos frecuente en otros lados, como extremidades inferiores, nariz y orejas. Dado que con frecuencia se emplean diversos términos para referirse a esta entidad, a continuación se mencionan algunas características conceptuales. Síndrome de Raynaud. Abarca el síndrome de insuficiencia arterial de los dedos, independientemente de su causa, ya sea que se presente como isquemia episódica o continua, necrosis digital o gangrena. Enfermedad de Raynaud. Trastorno observado principalmente en mujeres jóvenes sanas y que presentan asfixia digital episódica debido a una reacción exagerada al frío de los vasos digitales, por lo demás normales. Fenómeno de Raynaud primario, idiopático. Trastorno, como se define arriba, que ocurre en ausencia de una enfermedad subyacente. Fenómeno de Raynaud secundario. Trastorno, como se define arriba, secundario a otra enfermedad. El fenómeno de Raynaud secundario puede preceder, coincidir o suceder a la enfermedad en que ocurre. Cabe mencionar que el FRI de 3 fases, con la secuencia en los cambios de coloración antes mencionada de palidez a cianosis a rubor, es la forma menos usual de presentación del síndrome, de tal manera que solo la presencia de 2 fases, por ejemplo palidez a cianosis, pueden ser suficiente para sospechar su presencia. Aunque la exposición al frío es el factor desencadenante más observado e informado por la mayoría de los pacientes, otros estímulos como emociones, traumatismos, hormonas, tabaquismo, y sobre todo, diversos medicamentos, cuadro 21.1, también pueden participar directamente en la expresión del trastorno. Respecto a la evolución clínica, aunque en los casos más leves la recurrencia de crisis vasoespásticas puede ser muy incapacitante, el dolor durante los episodios de vasoespasmo o complicaciones como microinfartos en dedos, lesiones que finalmente evolucionan a úlceras muy dolorosas, son razones suficientes para indicar un tratamiento enérgico, para evitar las complicaciones más severas, como necrosis. Por último, aunque el compromiso común en el FRI es de tipo periférico, existen evidencias sólidas en el sentido de que en algunos pacientes los trastornos vasoespásticos pueden ser de carácter generalizado, afectándose también la vasculatura del miocardio, tubo digestivo, riñón, pulmón, etc. Respecto a la severidad, el FRI puede clasificarse como leve, moderado y severo. En la primera circunstancia, los pacientes presentan crisis ocasionales de vasoespasmo digital, sin exceder 2 a 3 ataques por semana en un clima frío, no hay progresión del trastorno, ni tampoco deterioro funcional. Cuando las crisis ocurren diario en un clima frío, a la vez que el paciente aprecia cierta progresión y deterioro funcional, se habla de moderado. Por último, cuando los episodios son cada vez más y más frecuentes, y se aprecian evidencias de microinfartos digitales previos o actuales, el trastorno se clasifica como severo. Alteraciones de laboratorio y gabinete. Por lo general, todos los exámenes de laboratorio y gabinete son normales en los pacientes con FRI primario, en tanto que en los casos de FRI secundario pueden observarse diversas alteraciones propias del padecimiento responsable del mismo. No obstante, dado que con cierta frecuencia puede requerirse una evaluación inicial integral, pueden incluirse, además de los exámenes de rutina, la búsqueda de anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticentrómero y anti-SCL70, radiografía de manos y capilaroscopia de lechos ungueales, misma que puede realizarse en el consultorio utilizando un oftalmoscopio habitual a más 40 dioptrías. La normalidad de todos ellos, sobre todo de este último estudio, son datos de un buen pronóstico. En contrapartida, la identificación de alteraciones en la capilaroscopía, entre ellas capilares grandes, áreas avasculares y arquitectura irregular de los vasos, son fuertes predictores del desarrollo posterior de una enfermedad del tejido conjuntivo. Diagnóstico. El diagnóstico del FFI es eminentemente clínico y se basa en la presencia de cambios de coloración de extremidades mencionados antes.
Es muy importante identificar invariablemente en el paciente individual todo tipo de factores predisponentes o precipitantes como ocupación, exposición a toxinas, administración de fármacos, etc. Las causas de FRI secundario deberán investigarse de acuerdo cómo proceda en el paciente individual, sobre todo cuando éste ha aparecido en una persona mayor de 30 años de edad. Tratamiento. El manejo del FRI debe incluir, independientemente de ser primario o secundario, identificar, y en su caso evitar, todos los factores precipitantes en el paciente individual, en especial el tabaquismo a fin de promover la protección del endotelio. Igual de importante es evitar la exposición al frío, estrés, emociones, etc. Para lo primero es muy recomendable la protección de las extremidades superiores con guantes de lana, así como la suspensión definitiva de todos los factores desencadenantes identificados como medicamentos, exposición a vibraciones, cloruro de polivinilo, etc. Medidas que aunadas a la conservación de la temperatura corporal, y en su caso a la aplicación tópica de pasta o gel de nitroglicerina 2 o 3 veces al día, pueden ser suficientes para el control apropiado de las crisis en un buen número de pacientes. Cuando las medidas mencionadas no han dado resultados favorables, se recurre al tratamiento médico, cuya respuesta, cabe señalar, es altamente impredecible, y sujeta a enorme variación entre los diferentes pacientes. La terapia farmacológica que se analiza a continuación incluye el uso de numerosos recursos con diferentes mecanismos de acción, y los cuales tienen en común, en mayor o menor grado, la capacidad de producir vasodilatación o inhibir la vasoconstricción. Calcioantagonistas. Los calcioantagonistas son los medicamentos de primera línea con los cuales existe la mayor experiencia y a la vez, con los que se han informado los mejores resultados. El más utilizado es el nifedipino, que se administra a dosis progresivas hasta lograr la mejoría, 10 a 20 mg o 3 veces al día hasta 180 mg/día, y con el cual se ha informado reducción de hasta 66% de las crisis después de un año de tratamiento. En caso de intolerancia derivada de sus efectos farmacológicos como cefalea, mareos, enrojecimiento, taquicardia, etc. o falta de respuesta, pueden intentarse otros calcioantagonistas como amlodipino, 2.5 a 5 mg/día, diltiazem, 60 a 120 mg/día, felodipino, 10 mg/día, nisoldipino, 10 a 40 mg/día, isradipino, 1.25 a 2.5 mg 2 veces al día, onicardipino, 20 a 30 mg 3 veces al día o 30 a 60 mg en dos tomas, medicamentos con los cuales también se han reportado buenos resultados. Cabe agregar que, la eficacia de los calcioantagonistas, cuyos mejores resultados se aprecian con presentaciones de liberación prolongada, ha sido confirmada en varias revisiones sistemáticas y metaanálisis. B. Sus principales efectos secundarios ocurren en el aparato cardiovascular, donde pueden ocasionar una variedad de síntomas, por ejemplo bradicardia, enrojecimiento facial, cefalea, congestión nasal, palpitaciones, hipotensión, etc., y digestivo, por ejemplo náuseas, vómito, dispepsia, etc. C. Se recomienda no usarlos en casos de bradicardia severa, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca congestiva severa, estenosis aórtica, etc., y debido a que atraviesan la barrera placentaria, también es preferible evitarlos durante el embarazo. Prostaglandinas. La prostaciclina, PG1-2, es uno de los vasodilatadores más potentes derivados del metabolismo del ácido araquidónico por las células endoteliales, efecto que aunado a su propiedad de inhibir la adhesividad plaquetaria, y a su capacidad antiproliferativa de las células del músculo liso, ha llevado a su uso desde hace varios años para el manejo de las manifestaciones periféricas severas del FRI, así como para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar en la esclerodermia. De los diferentes productos disponibles, tanto el Hiloprost, análogo sintético de la PG1-2, como el Alprostadil, análogo de PG1, ha revelado utilidad comparable para prevenir las crisis de FRI y para acelerar la cicatrización de microinfartos y úlceras digitales. Por su parte, el epoprostenol también ha mostrado su utilidad en la isquemia digital severa secundaria a esclerodermia, en tanto que el Cicaprost, otro análogo de la PG1-2 administrado por vía oral, definitivamente no es eficaz para el manejo del FRI. De manera muy general, se menciona que las prostaglandinas están contraindicadas en personas en edad reproductiva que no reciben tratamiento anticonceptivo apropiado, embarazo, lactancia, coagulopatías, insuficiencia cardíaca severa e insuficiencia coronaria grave. Inhibidores de la recaptación de serotonina. La activación plaquetaria observada en el FRI con la consecuente liberación de serotonina ha sido el fundamento para investigar el efecto de la inhibición de los niveles de serotonina circulante con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Un estudio que investigó la utilidad de 20 mg/día de fluoxetina informó reducción significativa de la severidad y frecuencia de las crisis de FRI, efecto particularmente más pronunciado en mujeres con FRI primario y que a su vez se acompaña de mejoría significativa en la evolución termográfica posterior a estimulación con frío. Aunque existen reportes anecdóticos con otros productos del mismo grupo, por ejemplo paroxetina, su eficacia y la de otros ISRS no ha sido evaluada en estudios prospectivos.
La eficacia atribuida inicialmente a la ketanserina, un inhibidor del receptor 2 de serotonina, no ha sido confirmada. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Algunos de los inhibidores de la fosfodiesterasa disponibles en la práctica clínica tienen la capacidad de inhibir fundamentalmente la isoforma 5 del monofosfato de guanosina cíclico, CGMP, evento que conduce a acumulación de CGMP, y posteriormente a reducción del tono vascular, es decir, vasodilatación. Adicionalmente, estimulan la liberación de óxido nítrico, incrementándose la relajación del músculo liso, vasodilatación arterial y del flujo sanguíneo. Derivado de lo anterior, no es de extrañarse que se haya investigado su potencial terapéutico en pacientes con FRI primario y secundario, reportándose buenos resultados con el sildenafil a dosis de 50 mg 2 veces al día, vardenafil 10 mg 2 veces al día, o tadalafil a dosis equivalentes, productos que además de mejorar clínicamente, cerca de 60%, la frecuencia y severidad de los episodios de FRI, han mostrado mejoría del flujo capilar digital medido por técnica de Doppler, con incremento de hasta 400% de la velocidad de flujo. Durante su administración se ha observado cicatrización completa de úlceras digitales. Por último, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, el cilostatol a dosis de 200 mg/a día en 2 tomas, también ha mostrado cierta utilidad en el manejo del FRI. Inhibidores del receptor de endotelina, 1. Utilizados fundamentalmente para el manejo de las manifestaciones más severas de la esclerodermia, como la hipertensión arterial pulmonar, el bocetan, un inhibidor específico del receptor de la endotelina, 1, fue introducido al arsenal terapéutico en 2001. Ha sido empleado con éxito en el manejo del FRI, efecto derivado de su capacidad de unirse y bloquear los receptores de endotelina A y B, ETA y B. Sus beneficios clínicos evidentes reportados en diversas series de pacientes, aunado a la facilidad de su administración oral, biodisponibilidad de casi 50%, respuesta clínica rápida y escasos efectos colaterales, por ejemplo cefalea, enrojecimiento, hipotensión, palpitaciones, etc., por lo regular dosis dependientes y relacionadas con su mecanismo de acción, sugieren que en el futuro este fármaco puede posicionarse, tal como lo ha logrado en la hipertensión arterial pulmonar, como medicamento de primera línea para el manejo del FRI. Sus principales contraindicaciones son embarazo y lactancia, insuficiencia hepática moderada a grave, y empleo concomitante de ciclosporina y glibenclamida, en tanto que su mayor limitante es su elevadísimo costo. Otros recursos utilizados en el manejo del FRI. Para finalizar este apartado se menciona que existen otros medicamentos con los cuales se han informado resultados moderados, aunque no inequívocos, entre ellos bloqueadores alfa-adrenérgicos, prazosin, fenoxibenzamina, etc., inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II, captopril, enalapril, etc., antagonistas del receptor de angiotensina 2, losartán potásico, toxina botulínica A, etc. Por último, cuando todo lo mencionado no ha dado los resultados esperados, y pese a la posibilidad de recurrencia, está justificada la realización de simpatectomía, abierta o endoscópica, de preferencia esta última por ser mucho menos invasiva, o bien simpatectomía periférica, procedimientos con los cuales se han informado también buenos resultados. Respecto al manejo del FRI secundario a esclerodermia, y partiendo del hecho de que dichos pacientes cursan con otro tipo de manifestaciones, en el cuadro 21.3 se menciona la forma de utilizar de manera óptima los diferentes recursos para el manejo del FRI en estos pacientes. En lo que se refiere al manejo del FRI secundario, asociado a otras enfermedades del tejido conjuntivo como lupus eritematoso sistémico, el tratamiento apropiado y control de la enfermedad, paralelamente y en lo general, se acompaña de una mejoría franca del FRI, aunque, ante la persistencia de los síntomas, está plenamente indicado recurrir a cualquiera de los recursos terapéuticos antes mencionados. Pronóstico. El pronóstico del FRI primario por lo general es muy satisfactorio, dado que poco menos de 10% de los casos terminan desarrollando una enfermedad del tejido conjuntivo. En 30 a 40% la sintomatología persiste durante muchos años, incluso toda la vida sin grandes cambios. En casi la tercera parte de los casos las crisis disminuyen progresivamente tanto en frecuencia como en intensidad, y en el 20 a 30% restante se observa remisión total de la sintomatología, situación particularmente cierta cuando los cambios de coloración se limitan a una o dos fases. Respecto a la remisión se menciona que un reporte muy reciente que analizó la historia natural del FRI en 717 varones y 641 mujeres incluidos en la cohorte del Framingham Heart Study, con edad promedio de 53.5 más 10 años, seguidos en promedio durante 7 años, informó remisión del FRI en 64% en ambos sexos, hecho que condujo a sus autores a concluir que el FRI primario con frecuencia es un proceso transitorio, a la vez que no interfiere con las actividades cotidianas. Los hallazgos clínicos de mal pronóstico asociados a la transición de FRI primario a secundario son: sexo masculino, inicio del proceso después de los 30 años, compromiso unilateral o de toda la mano, presencia de esclerodactilia, microinfartos múltiples o gangrena.
Desde otro punto de vista, la presencia de alteraciones en la capilaroscopía de lechos ungueales o autoanticuerpos en el suero, también son datos que pueden oscurecer el pronóstico o ser indicadores de alguna enfermedad ulterior del tejido conjuntivo, particularmente esclerodermia. La supervivencia de los pacientes con FRI es semejante a la de la población general. Respecto al FRI secundario, su pronóstico generalmente depende de la enfermedad de base y de su control. Finalmente, cuando es posible el control o corrección de factores anatómicos, reológicos o metabólicos que desencadenan el FRI, es posible observar mejoría, control e incluso la desaparición total del trastorno.